Y recordando, Lili, lo que ha pasado en los últimos 10 días, esta catástrofe que pasó en República Dominicana, que todavía no puedo creer, asimilar y pensar que esto pasó. Los programas más difíciles que me tocan, de verdad que... Y llevo 2 semanas afuera. Creo que es un momento muy difícil para muchísimas personas. Me enteré cuando estaba en España lo que estaba pasando en República Dominicana. Primero voy a mandarle mi pésame al pueblo dominicano que nos quiere tanto, que nos ha apoyado tanto, que sabemos lo que está sufriendo después de que el techo de esa discoteca se cayó y han muerto casi 240 personas, que no lo podía creer. Quiero decirte, Lili, yo estaba de vacaciones en Madrid, yo llamo inmediatamente aquí y le digo, por favor, mándenme para República Dominicana, si quieren salgo en vivo para el gordo y la flaca. Desde allá me dijeron, no, Raúl, no podemos mandarte, esto, lo otro, no sé la razón. Yo le digo, yo quiero ir para República Dominicana a hacer el show en vivo desde allá. Después me enteré, Lili, que tú, una amiga tuya, que tú fuiste a la boda de ella, murió en esa discoteca esa noche. La hija de mi amiga. El cantante Ruby Pérez, que obviamente lo conocemos porque tocó en la boda de Yelena Solano. Me enteré yo después de esto que era el que había tocado y me acuerdo ahora perfectamente. Oye, nosotros que estábamos en la boda de Yelena, murió también los peloteros, la gente que estaban allí. Yo no entendía al principio, cuando pasa esto y me entero en Madrid de lo que estaba pasando, no le pongo mucha atención porque dicen, no, se salió, pero rescataron a esta persona y después, claro, un par de días después, empiezan a morir las personas. Claro, que tú estabas muy lejos y estabas obviamente en Europa un poco más desconectado. No, pero al principio dicen, no, pero... Se pensaba que el equipo de rescate iba a lograr sacar a muchas más todo el personas mundo, con vida. sí, o casi todo el mundo. Se derrumbó un techo, claro, ¿qué pensamos nosotros? Ok, jamás nos imaginamos la magnitud de lo que había pasado esa madrugada y obviamente hemos estado cubriendo el show. Una de las semanas más difíciles que he tenido yo acá en el programa, porque estamos acostumbrando a hacer programas alegres, programas que tengan que ver solamente con el entretenimiento. Sin embargo, la cantidad de gente que ha perdido la vida, el dolor del pueblo dominicano. No, y el programa nuestro que se ve en República Dominicana, que nosotros vamos allá tanto, que se ve diariamente, de verdad, a todo el pueblo dominicano, mi corazón está con ustedes, porque esto le afectó a todo el país, le está afectando a todo el país. Y ahora pueden estar diciendo, no, que fue culpa de este, que fue culpa del otro, que si van a demandar al dueño de la discoteca, ok, pero esas vidas nunca van a regresar. Y esto es horrible, horrible. Y de verdad que para mí es horrible regresar al programa con esta noticia y también de verdad que no lo puedo creer, la magnitud de lo que sucedió allí y que... Lili, de verdad que esto es difícil de asimilar. Hasta el viernes veíamos familiares, Raúl, que obviamente estaban tratando de reclamar a sus seres queridos para darles santa sepultura. Lo han pasado muy, pero muy mal. Y vamos, señores, con que familiares de las víctimas por el colapso de la discoteca Jet Set, la pasada madrugada del 8 de abril, ya hoy hace 6 días, Raúl, y mañana ya va a ser una semana, pues ellos exigen una respuesta ante las autoridades. El pasado sábado, miles de dominicanos de todas las edades asistieron al concierto que hubo de oración y alabanza para honrar a las víctimas. Demandas va a haber, obviamente alguien tiene que pagar por esto, pero no resuelve la pérdida de las vidas. No lo resuelve, Raúl, pero se hace justicia. Yo sí, se hace justicia, pero mira la justicia lo que es. Es la tragedia, diríamos, más grande que ha pasado ese pueblo dominicano. O sea, históricamente, cuando miras atrás, y hablo con muchos de ellos, como tú también has hablado, te dicen, nunca hemos vivido algo así tan trágico. O sea, esto no fue un accidente, esto ha sido negligencia, esto ha sido algo que venía ya poco a poco, Raúl, y produciéndose, y que nadie, a pesar de que caían pedazos del techo, caía polvo en los tragos, y caía algo, nadie lo arreglaba. Adelante y nadie lo arreglaba y nadie pensaba, no, el techo no se va a caer, con la música que ponen, con las luces que ponen, y la gente lo deja. Pero nadie se imaginó. Pero también tienen que tener cuidado, porque las autoridades tienen que haber ido a ir y chequear ese lugar cada un tiempo para estar seguro de que el edificio no está en condiciones como esas. Bueno, por lo menos en Estados Unidos hay códigos de construcción, Raúl, y aquí tú vas a meter 3 aire acondicionados, compresores arriba, plantas eléctricas. La compañía, Raúl, tiene que, obviamente, sacar un permiso con la ciudad, tienen que aprobarte que haya ese peso en el techo. ¿Cómo es allá? No lo sé.
pero obviamente estaba mal hecho, Por otro lado, quería decirte que cuando yo dije, oye, quiero ir a la República Dominicana, me dijeron que no. Dije, oye, ¿y por qué no salgo de Madrid? Desde aquí donde yo estoy, le voy a decir por qué, que mucha gente va y no lo sabe. Hay una gran inmigración de dominicanos en Nueva York y en este país. Yo creo que la segunda más grande en el mundo son dominicanos que han ido a España. Y Madrid está lleno de dominicanos que paraba por la calle, me paraban, hablábamos de este tema y todo. Y el jueves pasado, y me dijeron, no vas a salir de Madrid, la diferencia de horario era a las 10 de la noche allí. Cancelé todo lo que estaba haciendo, iba a salir y me dicen, no, hay unos funerales, no tenemos tiempo de que tú vas a salir ahora desde Madrid, va a salir lo que le dicen el pequeño Santo Domingo, pequeño República Dominicana, creo que es el pequeño Santo Domingo en un área de Madrid que iba a salir en vivo. Un productor ya estaba allá, iban a mandar las cámaras, no pude salir al fin y al cabo porque aquí dice que no tenían tiempo, pero de verdad, vuelvo a reiterar, un país que nos ha querido tanto y nos sigue queriendo. Señores, mi pésame a todos ellos, de todo corazón. Y ha subido las víctimas, Raúl, de 221 a 231. Sí. Esto quiere decir que 10 personas más en el hospital, porque ya el viernes cuando terminamos el programa ya había terminado las labores de rescate desde hacía horas. Sin embargo, señores, 10 personas más fallecieron en el hospital, o sea, personas que habían sido trasladadas en ambulancias. Y bueno, Raúl, estamos felices que estés de vuelta. Yo feliz de estar de vuelta, pero es difícil regresar aquí al programa y recordando, Lili, lo que ha pasado en los últimos 10 días, esta catástrofe que pasó en República Dominicana, que todavía no puedo creer, asimilar y pensar que Raúl, esto pasó. Los programas más difíciles que me tocan, de verdad. Y yo sé que tú lo entiendo, porque yo no sabía hasta anoche que hablé contigo que fue la amiga tuya, que tú fuiste a su boda. La familia de la Grullón. Hija que murió en ese, la familia Grullón. En ese club. Exacto. Y no lo puedo creer, es difícil. Vuelvo a decir lo que les dije al principio de nuestro programa, mi más sentido pésame al pueblo dominicano. Señores, nos despedimos. Así es, gracias por acompañarnos nuevamente.